Muy buenas, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de este ciclo que hemos llamado Diálogos por el Porvenir, justamente en ocasión de la publicación de Porvenir, un libro que está compuesto por textos originales de artistas, de intelectuales que nos ayudan a pensar justamente en esta cultura del mundo de la pospandemia, si es acaso posible pensarlo. Hoy tenemos un encuentro de lujo, nos acompaña José Emilio Burucúa, que estudió Historia del Arte e Historia de la Ciencia y es doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor de Historia Moderna en la UBA, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras y profesor de Problemas de Historia Cultural en la UNSAM. Además publicó una infinidad de libros, digamos, entre ellos Corderos y Elefantes, nuevos aportes acerca del problema de la modernidad clásica, Historia, Arte y Cultura, el mito de Ulises en el mundo moderno, Historia natural y mítica de los elefantes, entre muchos otros. Y además es miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes y de la Academia Nacional de la Historia. José, gracias por acompañarnos, un placer realmente poder compartir estos minutos contigo. Gracias también por el texto que fue realmente interesante, desafiante. Y la verdad es que me da un poco de pudor invitarte a este diálogo porque vos abrís el texto, además de la cita de Virgilio, empezás diciendo: el hecho de escribir acerca de esta calamidad planetaria por la que atravesamos me saca de las casillas. Así que espero no sacarte de las casillas con este diálogo. Ya me he salido suficientemente de las casillas, así que te agradezco tanto la invitación a participar en el libro como en este programa. Muchas gracias. Y es interesante justamente, digamos, algunos de los conceptos que vos desarrollás y a propósito empecé hablando de la introducción a tu texto porque otro de los temas que me llamó la atención, me gustó diría, y te quería pedir alguna reflexión, es la palabra normalidad, que vos justamente en el texto decís que no usás la palabra normalidad y mucho menos nueva normalidad. ¿Qué te provoca, digamos, este concepto tan en boga en este momento? Claro, porque si yo voy a hablar de una nueva normalidad, me parece que habría que definir antes qué fue la normalidad que se derrumbó y bueno, en qué consistía. Y eso es muy difícil porque es más o menos como definir el sentido común. Existen diferentes normalidades. Entonces, que no es lo mismo la normalidad de la vida para una persona que tiene un trabajo estable, tiene un ingreso previsible, que lo que puede ser la normalidad para una persona que vive de trabajos precarios, es muy diferente. Es muy diferente la normalidad para alguien que vive en el barrio norte, hablando de la ciudad de Buenos Aires, y para una persona que vive en Valvanera, donde vivo yo, o en Villa Lugano. Son normalidades diferentes. Entonces, ¿en qué consistiría la normalidad total, global? Tendríamos que volver a pensar quizá en términos totales a la sociedad, tal como empezó a hacerse en el siglo XIX, y uno de sus más grandes y perdurables ejemplos ha sido la economía y la sociología marxista. Entonces, ahí podríamos hablar de una normalidad general. Entonces, de todas maneras, yo creo que si es eso, el sistema de producción, de organización y también de explotación capitalista, podría servirnos para definir la normalidad anterior. Y francamente, por eso me quiero remitir ya mismo a tu prólogo. Vos en tu prólogo hablas de dos imaginarios posibles, o dos polos en los imaginarios posibles del futuro que ha suscitado esta pandemia. Uno sería el utópico y el otro, si no el distópico, el contrautópico. Pero sería un polo, serían dos extremos. Ahora, es muy probable que
si que pensamos en que la normalidad es ese sistema capitalista con sus contradicciones, sus tragedias y sus grandezas, es muy probable que eso no se derrumbe después de esta pandemia. Yo creo, no se va a derrumbar. Va a tener que cambiar forzosamente mucho, entonces, pero por eso no alcanzo a vislumbrar en qué consistiría una nueva normalidad. Sinceramente no creo que los pilares de ese sistema, por más que están en este momento temblando, se modifiquen. Las dos grandes potencias del mundo son capitalistas, Estados Unidos y China. China es un sistema económico fuertemente capitalista, tiene caracteres políticos que lo alejan del viejo núcleo duro del capitalismo, que eran las democracias parlamentarias, podríamos decir, pero bueno, es una nueva forma del capitalismo, yo no tengo dudas. De manera que la nueva normalidad no va a dejar de ser, en todo caso, capitalista. Lo que habrá, sí, es, en el caso de Occidente, un regreso a formas nuevas, ojalá que sean perdurables y más sólidas, del estado de bienestar. Eso. Es por eso que yo me resisto a usar la palabra normalidad o nueva normalidad, porque no sé muy bien de qué se trata. Aclaro que en mi prólogo yo en realidad cito a Yuval Noah Harari, no es un concepto mío, tampoco es excesivamente original, y en todo caso lo interesante de ese texto es que lo escribe Harari, es un texto urgente, porque lo escribe ni bien arranca esta pandemia global, hay que ver cuánto se sostiene. Hoy lo que uno lee es más algún consenso respecto a que en todo caso lo que vamos a tener es una aceleración de algunas tendencias previas y no tanto un cambio profundo, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay otro aspecto, por eso esta cuestión, cuando vos planteás a partir de Harari estos dos imaginarios polares sobre el futuro, yo diría que ahí, aunque no nos pusimos los autores de acuerdo, sin embargo, podría ser una buena brújula para ver en todos los artículos e incluso llegar al epílogo, que ahí supongo que sí, que en el epílogo ha habido una coordinación o una armonía buscada, ¿no?, entre tu texto y el de Tellerman. Pero me ha interesado mucho esa cuestión de la polaridad, porque aparece en Cohen, aparece en el texto de Borovinsky, aparece en el de Vanoli, por ejemplo. Entonces, creo que más compleja en el de Vanoli, pero muy, muy, muy interesante. Entonces, creo que ese podría ser un hilo conductor de todos los capítulos de Porvenir y de los textos de todos los autores, ¿no? Esos dos polos posibles, y todas las formas intermedias, ¿no? Pero creo que es muy, muy interesante para pensar el tema del futuro, que de otra manera es siempre nebuloso, es siempre huidizo. Mejor no hacer profecías ni pronósticos, pero hablar de esa polaridad y de esas dos posibilidades y de toda la gama intermedia me parece que permite vislumbrar algo. Mira, si vos me permitís, yo te doy un ejemplo del fracaso de los futurólogos. Te permito. Un fracaso estruendoso. En el mes de julio de 1989 tuve la ocasión de ser invitado para los festejos del segundo centenario de la Revolución Francesa a París. Y coincidió con una visita que hizo Gorbachov de homenaje a Francia, precisamente por esa que él mismo consideraba el punto de partida de la era de las revoluciones contemporáneas y que había tenido su expresión máxima en la cultura de Gorbachov, la había tenido en la Revolución Rusa. Entonces, él estuvo, y fue interesantísimo para mí, yo asistí a una conferencia de él que dio en la Sorbonne, lo vi más o menos a 500 metros de distancia, pero lo vi, y salieron en toda la prensa francesa, pero yo te digo, decenas de artículos, de historiadores de Rusia, de sovietólogos, de Madame Carrère-Dancause, que es la madre de Carrère, ¿no? El autor
tan conocido en los últimos años, y en todos, absolutamente en todos esos textos, los más, digamos, los más lanzados llegaron a decir que, bueno, el régimen soviético duraría unos 20, 25 años más. Bueno, ¿qué te puedo decir? Eran las personas que más sabían de la Unión Soviética, del Occidente, las que escribían. Ni uno solo siquiera barruntó que eso no podía o se desmoronaba. Se desmoronó, empezó a desmoronarse 3 meses después, pero ni uno. Pero mira que me leí la prensa francesa completa porque me interesaba el tema y además lo había visto a Gorbachov. Pero, o sea que mejor que futurología, los historiadores, los cientistas sociales, no hagamos porque podemos llegar a fracasar rotundamente. Pocos años después todos nos enamoramos de Fukuyama y pareciera que estaba ya confirmado y firmado el fin de la historia. Y bueno, escuchaba hace poco una autocrítica de Fukuyama hace poco al respecto. Pero bueno, hablás justamente desde el rol del historiador y tu texto tiene esa característica, ¿no? El análisis de las otras pandemias, de la historia de la humanidad atravesada por las pandemias, como en todo caso brújula para el porvenir. Claro, bueno, esa vieja idea de Cicerón de la historia como maestra de la vida, ¿no? Bueno, sí, la historia no se repite, es verdad, pero hay similitudes estructurales, que eso es bueno cuando uno se enfrenta con algo tan traumático como es una pandemia, analizar cuáles fueron las respuestas de la humanidad antes. Entonces, claro, ahí creo que puede ayudarnos mucho la historia. Ser una maestra de la vida, pero no práctica. Yo no voy a aplicar esas conductas o hacer un sistema de eso. Pero sí hay orientarnos respecto de cómo podemos vislumbrar el futuro. Sí, desde ya, yo creo. Y bueno, y un rasgo que a mí ¿cómo te puedo decir? Me ha resultado bastante devastador y preocupante, es el que no lo he puesto en ese texto, pues todavía no me había dado cuenta cuando lo escribí, es el tema de lo que podríamos llamar la organización social de la piedad, que hay algunas falencias muy grandes, sobre todo este problema de la soledad del moribundo, y por supuesto después la imposibilidad de un duelo de acuerdo con lo que fueron las costumbres ancestrales, ¿no? Hay que pensar que los antropólogos consideran que uno de los momentos en que arranca el proceso de hominización es cuando esos seres que éramos los primates antropoides hace 400.000 años más o menos, empezaron a enterrar a sus muertos. Y ese sería el punto de partida. Es decir, la ceremonia funeraria es en realidad esencial para el proceso de hominización, ¿no? Como otras también, la pintura, por ejemplo, sobre todo a partir del descubrimiento de las cuevas de Chauvet y del famoso film sobre estas cuevas. Herzog. El de Fitzcarraldo, Aguirre, la idea de Dios. Herzog. Sí. Bueno, ese filme creo que ha instalado algo muy importante, que es este rasgo, ¿no? de la pintura como un factor fundamental de la humanización. Bueno, pero por eso ese es un rasgo nuevo, francamente perturbador a mi modo de ver. No, creo que es una falencia muy grande de toda la respuesta del sistema institucional y del sistema médico al tema de la pandemia, el no haber previsto cómo se iba a llevar a la práctica esto, ¿no? Este aislamiento del moribundo es una cosa espantosa. Pero bueno. Y el buen morir, ¿no? Me excede. Ahí yo lo voy a...
José, lo voy a asociar a otro de los capítulos de tu breve texto que a mí me provocó, la verdad que fue muy provocador, que fue el análisis del cuadro de Diana Dweck. Justamente porque, exactamente, porque justamente vos planteás una amplitud de sentidos en torno a ese cuadro, de alguna manera en contraposición con otras imágenes de las pandemias, ¿no? Sí, porque lo que me llamó la atención en ese cuadro es que si uno puede encadenarlo, digamos así, o verlo como el eslabón en una larga cadena de ese tipo de representaciones, tiene que asociarlo a lo que es como forma visual. Lo tiene que asociar más bien al lamento fúnebre, ¿no? Y acá estaría la tremenda paradoja, es que se supone que no es este pequeño grupo que adelanta, se supone que no es fúnebre, sino que viene para salvarnos. Y es difícil ver en esa imagen de Diana, ¿cómo podría decir? Un grupo de semejantes que vienen a salvarnos la vida. Ahí ella captó, me parece, que no sé si lo hizo de manera explícita, ¿no? o consciente, pero ella lo captó muy bien, que ahí hay una tremenda contradicción, porque si nos atenemos a lo que es la tradición viva de la iconografía, de las imágenes, que capilarmente se nos mete en la cabeza, se nos mete en nuestro mundo emocional, más bien es una imagen que nos lleva a recordar y a suscitar esas nociones de llanto, precisamente de luto, de duelo, ¿eh? Entonces, hay ahí ella está planteando fuertemente nuestra situación, ¿no? Como una situación trágica. La situación trágica es la que no tiene solución, en la que las partes en lucha, en realidad, tienen ambas su parte vital y poderosísima de razón, y eso no tendría solución. Siguiendo de alguna manera la propia estructura de tu texto, a pesar de esa mirada de alguna manera trágica, aunque con signo de interrogación respecto al efecto del cuadro, vos tenés todo un capítulo justamente dedicado a esta sorpresa de alguna manera de los animales sin miedo, tomando digamos, como patio de juego nuestras ciudades, y de alguna manera postulás además algo que digamos, en el plano de lo utópico uno podría señalar, que es esta idea del humanimalismo, pensando en una reconciliación entre la naturaleza y los seres humanos con un destino común, y por lo tanto una idea de aprendizaje de alguna manera, que ojalá así sea, ¿no? Inshallah, pero bueno, veremos si efectivamente es así o no. Totalmente, porque en realidad la explicación biológica finalmente de la pandemia lo que ubica es en la relación del antropos con las naturalezas, y en particular con los animales, estaría el punto de partida de la extensión del morbo, la extensión de la enfermedad. Entonces me parece que ahí hay un llamado de atención acerca de cuáles son y cómo debemos replantearnos nuestras relaciones con el mundo animal, ¿no? Cuando uno pasa por esos feedlots en los que son alimentadas los vacunos, o cuando pasa uno por un criadero de pollos, realmente si uno enfrenta eso,
tendría que ser un desalmado si no se da cuenta del dolor que estamos provocando en las especies animales. Es una cosa espeluznante ver a los pollos de criadero y verlos, lo que son esas miradas completamente, ¿cómo te puedo decir? Llenas de un desasosiego animal, ¿sí? Los vacunos que están obligados prácticamente a comer y comer y comer sin poder moverse, sin poder buscar ellos mismos la hierba, que yo debo suponer que les gustan algunas más que otras, y que lo saben muy bien, quizá mejor que nosotros. Entonces, ver eso, ¿cómo no nos hace pensar en el dolor animal que nosotros estamos provocando? Eso es algo que tenemos que revisar. No es posible que sea así, o que no tengamos una conciencia clara de que eso tiene que cambiar. No. Porque son nuestros compañeros en este viaje planetario que hacemos, ¿no? Bueno, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, que es el ritual que hacían ciertos pueblos de Siberia antes de salir a cazar a los animales de los que iban a alimentarse y que tenían que cazarlos para eso, no tenían que sobrevivir. Había un ritual en donde se pedía por anticipado perdón al animal que iba a ser cazado y comido, ¿no? Bueno, nuestra relación con los animales tiene que estar, me parece a mí, impregnada por ese ejercicio de comprensión de ese dolor ajeno y nuestro compromiso a paliarlo, a evitarlo en lo posible y a paliarlo cuando no hay más remedio, ¿no? No soy un vegetariano, pero de todas maneras tengo que reconocer, ¿verdad? Ese reclamo de los vegetarianos tiene que ser asumido, ¿no? Gracias, José. Y yo escuchándote pensaba que probablemente cuando todo esto pase, sea cuando sea, va a ser muy lindo hacer un encuentro entre todos los autores y autoras y quizás participar de un debate en vivo. Creo que va a ser muy enriquecedor. Algo de lo que buscamos fue justamente poner en diálogo voces que no necesariamente estaban ya en contacto previamente. Y nos parecía interesante ese vínculo, y esta lectura coral que vos acabás de hacer de todos los textos me parece que va en esa dirección. A mí me pone muy contento entonces esa avanzada. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y seguimos entonces en contacto. Abrazo grande. Gracias, Enrique. Chao, buenos días.